Muy buenas tardes, bienvenidos a la última mesa del día 2 del primer Encuentro Nacional de Cuidadoras Tejiendo Redes, Reconociendo Saberes de Yo Cuido México y otras organizaciones co-convocantes. Mi nombre es Lucero Cárdenas, voy a tener el gran gusto de moderar esta mesa con un tema súper rudo, pero bueno, primero queremos recordarles el objetivo de este evento, que es contribuir a la construcción de una agenda común hacia un sistema nacional de cuidados, incorporando las voces, demandas y propuestas de las personas cuidadoras y de quienes reciben cuidados, como base para avanzar hacia un modelo corresponsable, inclusivo y sostenible. Queremos agradecer a la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México por apoyarnos con esta transmisión, que por cierto voy a pedirle a alguna compañera que comparta el enlace en la página de Yo Cuido, para que nos sigan más compañeras. Y también, pues, agradecimiento a Fondo Semillas, que las hemos mencionado un montón de veces. Y bueno, pues si tienen conocer más de Fondo Semillas o de la comisión, pues síganlos en sus redes sociales. También agradecer a nuestros compañeros y compañeras que se han unido desde ayer y hoy en la interpretación de lengua de señas mexicana, que ahorita está, ay, espérenme, déjenme confirmar. Está Priscila ahorita mismo, en un momento estará Rogelio y después estará Leslie y ayer estuvo Manuel. Entonces, bueno, agradecerles mucho por su participación, su apoyo para que esto llegue a otras voces. Y bueno, les decía que esta mesa número 5 está bien ruda, ¿no? Es un tema que, pues, bueno, a veces nos dicen, justo ayer veía un TikTok que decía un niño le pasaba el plato a su mamá y le decía, pues si tú ni trabajas, o sea, la mamá le decía como que, pues llévalo tú, y el niño le dice, si tú ni trabajas, aquí el único que trabaja es mi papá, y el papá se lo agarra ahí de que su mamá trabaja y todo, ¿no? A veces creemos que el trabajo no remunerado, bueno, el trabajo no remunerado no es visible, pero las mujeres que trabajan remuneradamente y luego llegan a casa a seguir trabajando, bueno, eso está más rudo. Entonces, ahorita vamos a hablar en ese tema y aquí las compañeras le pusieron este título, la tensión entre el derecho al cuidado y el derecho al empleo, un tema muy escabroso. Agradezco también a Denise Díaz, quien está en la relatoría desde Mérida. Y bueno, esto es lo bueno de la virtualidad. Les voy a presentar a nuestras ponentes. Están anunciadas tres. Bueno, nuestra compañera Fabiola no pudo estar presente, pero bueno, nos hizo llegar sus respuestas en video, que así al ratito Margarita nos va a apoyar a ponerlo. Voy a presentar primero a la licenciada Millaray Bermeo. Ella es madre y cuidadora de Regina, es docente de educación especial, psicóloga educativa, miembro de Familias y Retos Extraordinarios y de la colectiva Yo Cuido, y además es, ¿cómo se dice? Es modesta, porque no quiso ponernos más. Pero bienvenida, Millaray, muchas gracias por tu participación. Y bueno, por ahorita platicamos, pero quiero también presentarles a la compañera Xochitl Rivero. Ella es madre y cuidadora de Yael, joven de 19 años de edad con discapacidad múltiple. Ella es licenciada en enfermería y obstetricia, con posgrado en rehabilitación y una maestría en educación para la salud. Actualmente cuenta con 25 años de antigüedad como enfermera en el Hospital General Dr. Manuel Gea González. Bienvenidas, muchas gracias por darse el tiempo. Yo sé que pues es complicado, sobre todo cuando hay que venir corriendo del trabajo. Pero bueno, vamos a empezar con las preguntas detonadoras. Y bueno, la primera pregunta que tenemos es, para ti, ¿qué son las responsabilidades de cuidados? No sé, la que quiera empezar, levante la mano. Xochitl ya tiene el micrófono prendido. Ok. Bueno, primero que nada, gracias por la invitación a participar. Y bueno, respondiendo a esta primera pregunta, la responsabilidad de cuidados para mí es atender las necesidades que sostienen diariamente el bienestar físico y emocional de la persona a quien cuidamos. Y para poder lograrlo, se necesitan una serie de modificaciones, tanto familiares, laborales y de capacitación. En mi caso, quisiera contarles un poquito la organización familiar. Dentro de la organización familiar se tomaron en cuenta varios factores, principalmente el que yo contara ya con un trabajo fijo, con derecho a tener seguridad social.
que fue lo principal, ¿no? Así que tomamos la decisión de que mi esposo se hiciera cargo del cuidado de Yael mientras yo trabajaba. En la organización de mi trabajo, tuve la necesidad de solicitar mis descansos sábado y domingo, entre semana y trabajar sábado y domingo. Esto para aligerar un poco la labor de cuidados a mi esposo, porque pues implica muchas cosas, ¿no? El llevar allá en las citas, terapias, escuela, mil cosas. En caso de que allá estuviera hospitalizado, que bueno, desafortunadamente pues sí ha estado en varias ocasiones, o en algún tratamiento específico, él ha tenido 31 cirugías, me he visto en la necesidad de adelantar vacaciones, poner guardias, esto para poder solventar estas situaciones médicas. Y cabe mencionar que en algunos hospitales, como es el Hospital Pediátrico de Legaria, en las noches solo permiten quedarse a la mamá, no permiten quedarse a los papás. Entonces, sí, ahí sí nos ha costado muchísimo trabajo en esa cuestión. En relación a la capacitación, me sorprendió mucho la capacidad de respuesta de mi esposo, porque sin saber nada, él aprendió, él se puso las pilas a generar habilidades, destrezas para poder cuidar a Yael y para que yo me pudiera ir a trabajar, pues conforme, ¿no? Sin preocupaciones, porque sí, muchas veces pues te vas a trabajar y pues estás pensando en los medicamentos, en que si comió, no comió. Entonces, la verdad que él sí, pues se ha puesto mucho las pilas en esa cuestión. En contraparte, en la organización de esto de capacitación, mi mayor reto fue enfrentarme ante mí misma. Cuando nació Yael, yo llevaba 5 años ya de antigüedad en el hospital. Yo ni siquiera me había titulado de la carrera técnica. O sea, yo estudié la carrera técnica en enfermería general, ni siquiera me había titulado. Ya fue cuando vimos todo este panorama que nos esperaba, que le dije a mi esposo, ¿sabes qué? Necesito hacer algo, necesito hacer la prepa. No contaba ni siquiera con la prepa, hice la prepa, licenciatura en enfermería y obstetricia. Posteriormente ya hice el posgrado en rehabilitación y ya más actualmente pues ya terminé la maestría en educación para la salud. Pero pues principalmente pues esas son las responsabilidades que hemos tenido como familia. Gracias. Gracias, Xochitl. Disculpa aquí, le tuve que cerrar porque la criatura andaba por acá. Ya sabes, eso de ser cuidadoras, bueno, es complicado. Y de estar en casa. Sí, sí, Milla, sí, por claro. favor. Perdón. Milla. Ahorita que escucho a Xochitl, me siento súper identificada porque yo también fui desarrollando mi profesión mientras estaba ejerciendo este trabajo. Entonces, muchas veces cuando empiezas a ejercer cuidados intensos, como lo es cuando tienes un hijo con discapacidad, si ya tienes una carrera o si ya tienes un trabajo estable, pues probablemente vas a tener que hacer algunos cambios, pero no es tan abrupto como irlo haciendo a la par, o sea, como ir llevando ese desarrollo profesional mientras te estás enfrentando a la cantidad de terapias, de citas médicas y todo eso, pues porque si no tienes el apoyo de otra persona mínimo, eso yo lo veo muy complicado. Y entonces cuando yo pienso en esta pregunta sobre las responsabilidades de cuidado, pues pienso evidentemente todas estas acciones que llevo a cabo para que mi hija tenga higiene, para que esté alimentada, para que reciba asistencia médica y todo, pero no solamente de mi parte, sino también de mi pareja que también es un papá presente y que sus responsabilidades de cuidado también implican hacer este trabajo de asistir a Regina cuando yo estoy trabajando y luego también su propio trabajo, que además su trabajo de él es un trabajo también 24/7 porque a él le pueden llamar a las 4 de la mañana
y pedirle que en ese momento haga algo. Pero también hay otra parte de las responsabilidades de cuidado que ocurren cuando nos dedicamos a un cuidado profesional, que en el caso también compartimos Xochitl y yo, porque ella está en el área médica y ahí también hacemos cuidado. Y yo, como docente de educación especial, en mi trabajo también ejerzo cuidados. Son cuidados remunerados a nivel profesional, porque estoy brindando una atención desde mi formación, pero no deja de conllevar el desgaste emocional, físico, psicológico, que es tener a tu cargo menores de edad o tener a tu cargo personas que en ese momento están necesitando de mayor asistencia y entonces esa demanda continua, tanto en el trabajo como en el hogar cuando llegas, pues lo que va generando pues es un enorme desgaste, pero además esa tensión que dice el título, ¿no? De en qué momento yo tengo ese descanso cuando estoy haciendo labores de cuidado. En casa tengo el descanso de los profesionales y cuando estoy haciendo los profesionales tengo el descanso de los cuidados del hogar. O sea, que cuál es el descanso, ¿no? Eso es lo que... Es que es bueno, es admirable que todavía tengan ganas de cuidar a más gente. O sea, no se cansaron con lo que tenían en casa, no, o sea, de verdad es muy admirable, como dice Milla. Fíjate que no lo había tomado como en cuenta tanto, o sea, leí y conozco a Xochitl C, ¿no? Porque tuvieron toda esta lucha ahí de, de los permisos, todo esto de la pandemia, ¿no? Bueno, conozco su caso, pues, y tú, pues eres maestra y hasta ahorita me cayó el 20 como que, claro, pues sí, siempre están cuidando y cuidando un montón de gente ajena y un montón de hijos de señoras que seguro se la pasan quejándose, quejándose de todo, nos quejamos de todo. Pero oye, bueno, muchas felicidades, de verdad. Y yo les agradezco, fíjate que yo siempre les agradezco, o sea, el que todavía tengan ganas de cuidar de nuestros hijos e hijas, ¿no? Entonces, pues, bueno, la primera felicitación del día viene de mi parte. Entonces, no sé, Margarita, si quieres que pongamos la respuesta de Fabiola o vamos a otra pregunta y ponemos ya otras respuestas despuesito. Sí, si quieres de una vez para que no se desfasen las respuestas de Fabiola. Ok, bueno, rápidamente, nada más voy a decir quién es Fabiola porque tampoco la presenté y el que no esté aquí no quiere decir bueno, el que no esté presente no quiere decir que no esté aquí porque sabemos que Fabi yo cuido de todo corazón. Es la doctora, ay Dios, se me fue. No, espérenme. La doctora Fabiola Sánchez Cecilio, de Hermosillo, Sonora, es médica cirujana y maestra en nutrición clínica. Trabaja en dos instituciones de salud pública y además es cuidadora, ¿no? Es miembro de tres organizaciones, de Yo Cuido México, Familias y Retos Extraordinarios y la Coalición por el Derecho al Cuidado Digno y el Tiempo Propio. Es madre de Ángel, un joven de 19 años con discapacidad múltiple, motora y visual, dependiente de cuidados extensos y especializados. Y bueno, veamos su respuesta a la primera pregunta, por favor. ¿Qué tal? Gracias por acompañarnos. Mi nombre es Fabiola Sánchez. Soy madre, cuidadora 24/7. Yo los acompaño desde Hermosillo, Sonora. Soy madre de Ángel, que tiene 18 años, el cual es portador de discapacidad múltiple. Él es ciego y tiene discapacidad motora. Él no se puede sostener por sí mismo, así que requiere cuidados especiales, extensos, intensos. Y pues bueno, aquí los acompaño. Les voy a decir más o menos pues lo que ha sido para mí este largo camino del cuidado. Ha sido muy difícil, sobre todo en pandemia me di cuenta de lo importante que es el cuidado para la vida. Yo no me reconocía cuidadora, yo nada más sabía que era madre, que tenía a su cargo, lo veía como una carga el cuidado, pero ahora sé que tiene su valor y que ese valor lo tenemos que generalizar a todas las madres, a todas las personas que ahorita nos acompañan. Y pues ese es el preámbulo de lo que ahorita vamos a compartirles yo y mis compañeras, que también más adelante vamos a seguir contestando a las preguntas. Gracias. Bueno, la maravilla de la tecnología. Bueno, vamos con la siguiente pregunta, que también está bien buena. ¿Qué condiciones laborales se enfrentan y qué derechos les han sido negados o no reconocidos? Denles con todo, compañeras, por favor.
Xochitl. Listo. Las condiciones laborales que tengo, pues son las mismas que todos los trabajadores. No hay ninguna excepción o consideración por responsabilidades familiares o médicas. En muchas ocasiones ocurre que pues tengo que solicitar que me adelanten pues vacaciones pues, de las que tengo derecho en todo el año, pues para resolver estas situaciones, ¿no? De salud por Yael, que está enfermo y eso, entonces tengo que tramitar que se me adelanten algunos días. Eh, y bueno, me he enfrentado a muchas respuestas, ¿no? Para esto, pues principalmente, pues soy severamente cuestionada, ¿no? Del por qué. O sea, una justificación de el por qué las quieres. Y enfrentándome a respuestas como, es que no les vamos a estar resolviendo la vida. Y digo, yo me quedo pensando, híjole, pues si me pudieran resolver la vida, pues ni les pediría nada, ¿no? Digo, finalmente son vacaciones a las cuales yo tengo derecho y pues va, solamente eso estoy pidiendo. Un ejemplo que tú mencionabas, Lucero, lo de la pandemia. En el 2020, pues enfrentando esta pandemia, el hospital donde yo trabajo es de segundo nivel. Se vio la necesidad de que se reconvirtiera totalmente en hospital COVID. Hice las capacitaciones pertinentes para poder entrar a estas áreas. En ese momento yo estaba en un área de cuidados intensivos, donde iba a ser pues la principal llegada para este tipo de pacientes. Entonces me capacité, dije pues tengo que aprender a usar bien el equipo de protección personal, tengo que cuidarme lo suficiente pues para poder proteger a mi familia y principalmente a Yael, puesto que es una persona vulnerable ante cualquier enfermedad. Digo, al enfrentarme en el primer día que me tocó entrar a esta área, ya con el equipo de protección personal colocado, ya lista para entrar, por primera vez a mis 20 años ya de antigüedad, ya que tenía en ese momento, me dio miedo, me dio mucho miedo. Principalmente al llegar a casa y al tener pues esa exposición, ¿no? A la que yo ya estaba y poder contagiar a mi familia. Entonces, pues sí, ya fue cuando me puse a pensar y dije, no, voy a pedir resguardo, pues al ver que se les estaba dando a mis compañeros que, pues, que tenían alguna enfermedad crónica, que para ellos consideraban vulnerable, dije, bueno, mi hijo es vulnerable, también tiene derecho a que su mamá lo cuide, a que, pues, que no se enferme. Al yo pedir este resguardo, pues me fue negado. No, ahí no tomaron en cuenta los derechos de Yael. Me dijeron aplica la sana distancia. ¿Cómo aplicar la sana distancia con un niño que depende totalmente de ti, ¿no? O sea, que no puede hacer sus cosas por sí mismo. Digo, finalmente agradezco infinitamente a Margarita Garfias y al licenciado Alfonso porque ellos me ayudaron a tramitar un amparo que afortunadamente fue favorable para Yael, por lo cual dispusieron que trabajara en casa, que me resguardara y que mi trabajo fuera en casa. Cabe mencionar que Margarita hizo la invitación a través de Familias y Retos Extraordinarios para que más mamás se unieran a este amparo. Yo hice lo mismo, esa invitación extensiva con mis compañeras, las cuales no quisieron. No quisieron, tenían mucho miedo de perder su trabajo. Yo también tenía mucho miedo, pero era más miedo que mi hijo se pudiera enfermar. Dije, bueno, finalmente, pues, valoro y reconozco, pues, todo lo que se hizo. No juzgo, ellas tuvieron sus prioridades. Digo, está bien. Y pues ya así pasó. En diciembre del 2019 tuve la oportunidad de concursar a una plaza a la cual me llevaba una mayor jerarquía. En el 2020
ya con el amparo ya a mi favor, me dan la resolución de esa plaza, la cual se me había sido otorgada a mí. La verdad, ahí me llevó una gran sorpresa al enterarme que algunas de mis compañeras que también habían concursado a dicha plaza, que estaban realizando inconformidades. Ellas con la justificación de que yo no me encontraba laborando físicamente dentro del hospital y atreviéndose a decir que solo ponía de pretexto a mi hijo para conseguir esas cosas como lo era el trabajo en casa. Me lastimó mucho y pedí que que hicieran esas inconformidades por escrito, pues para yo poder tomar las medidas pertinentes, lo cual no hicieron. La plaza se me fue otorgada y con la consigna de que me la iban a dar hasta que yo regresara del resguardo, hasta que ya se terminara lo del permiso y todo, que hasta ese momento me iban a dar la plaza. Digo, bueno, no tuve ya mayor inconformidad, dije, bueno, está bien. No tuve apoyo tampoco por la subdirectora de enfermería que estaba en ese momento. Incluso ella también me quitó los puntos que ellas ponen por puntualidad, por asistencia, siendo yo que ya en los 20 años que llevaba, nunca había faltado, nunca había llegado tarde, nunca dije, pues llega tarde por ya el X, no, al contrario, estaba temprano, siempre he estado en capacitación continua, tanto para mejorar la salud de Yael, tanto también para mis pacientes, porque también me ha ayudado muchísimo con ellos. Pero bueno, esas son las condiciones laborales que se tiene y no sé, yo creo que ahí sí, pues hay que mejorar mucho ante estos derechos, ¿no? Que no nos son reconocidos y no son negados. Gracias. Sí, gracias, Xochitl. Es que es muy rudo escuchar todo esto. Eh, ya hasta se me olvidó la pregunta, pero tú sí sabes cuál es, Millaray. ¿Qué derechos les han sido negados o no reconocidos? ¿Qué condiciones laborales enfrentas? Sí, sí, la verdad es que igualmente la escucho y me empiezo a enojar solo de acordarme de los derechos que me han sido negados. Eh, Principalmente cuando tú das a conocer que tienes este tipo de necesidades de apoyo en el empleo, te pones en la mira de tu jefe o jefa, ¿no? Porque a partir de ese momento, todas las acciones que tú implementes, pues van a ser cuestionadas, va a ser cuestionado un permiso, va a ser cuestionado el que solicites salir más temprano, el que no te puedas quedar. En mi caso, que pues tenemos un horario muy establecido dentro de las actividades en las escuelas y que además esto implica que continuamente estés disponible, también se convierte como en un factor de estira y afloje. A mí algo que todavía me sigue ocurriendo, a pesar de todos estos años y de que yo puedo leer mis derechos al revés y por arriba y por abajo, es el que siento que siempre estoy debiendo algo. O sea, siento que me están haciendo favores cuando pido mis días económicos, que me están haciendo favores cuando me tengo que ir una hora más temprano. Y entonces, cuando tengo mucha carga de trabajo, o sea, yo me someto a tener que dar todo de mí para demostrar que aun cuando me voy más temprano o que hay días que los pido como permisos económicos, yo puedo cumplir con mi trabajo. Entonces, ese es un desgaste también muy grande porque me siento cuestionada por mis compañeros. O sea, si de verdad yo tengo la capacidad de tener un empleo, por ejemplo, a pesar de de todas las actividades extras que llevo a cabo. Esto es algo que es muy difícil conciliar. El que te cuestionen. ¿Qué haces aquí trabajando cuando deberías estar cuidando a tu hija en casa? Porque ella te necesita. Me ocurre muchísimo que en los eventos de fin de año, en donde hay reuniones entre compañeros, pues para celebrar el fin de año, siempre me niego. Yo nunca voy a eventos, nunca voy a eventos, porque no tengo tiempo. O sea, yo quiero salir corriendo del trabajo, llegar a mi casa
y sustituir a mi esposo, porque yo sé que en ese momento él estuvo haciendo muchas cosas a la vez. Y entonces, como dice Xochitl, de darle un respiro a él y yo empezar a hacer mi parte, ¿no? Y algunas veces me han hecho comentarios como, te deberías dar el tiempo. Y yo digo, "Oh, o sea, ¿cómo es eso? ¿Cómo es darte el tiempo cuando estás tratando de equilibrar una cosa con la otra, ¿no? O sea, llega un punto en el que dejó de ser para mí un anhelo querer asistir a ese tipo de eventos. Me pasa mucho que en las pláticas, cuando están conversando acerca de las cosas que hacen llegando del trabajo, me genera frustración escucharlos, porque yo digo, rayos, tienen tanto tiempo libre, que hacen cosas que yo dejé de hacer hace muchísimo tiempo, hace 20 años. Y no lo veo como envidia, como una situación de que ojalá ese fuera mi caso, sino porque me pongo a pensar si es esa la razón por la cual les cuesta tanto trabajo entender las razones o las circunstancias por las que nosotros nos negamos a asistir a ese tipo de convivios, ¿no? Em, Hace como 5 años, cuando yo oficialmente entré al sistema, estaba muy lejos. De hecho, siempre cuando te dan tu plaza, te mandan a la escuela más lejana, como para ver cuánto tiempo aguantas, hasta poder acercarte a tu domicilio, ¿no? Entonces, hace 5 años yo estaba en Chiconautla, ahí abajito del Penal, era la escuela que era donde yo laboraba. Y pues el tiempo que yo me hacía de traslado, de ida y vuelta, eran 2 horas ida, 2 horas de regreso, más las 5 horas de trabajo. O sea, me estaba desquiciando todo ese recorrido y el que eso implicara que otras personas alternaran estos cuidados con Regina por el tipo de necesidades que ella tiene. Entonces, la verdad es que mientras yo iba manejando, ya iba muy estresada. O sea, yo todo el tiempo iba, con las manos en el volante, apretándolas, tratando de, ganar 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos, sintiendo como esa impotencia de tener que hacer un recorrido que se ampliara tanto solo para llegar al trabajo, ¿no? O sea, salir tan temprano solo para llegar al trabajo y luego, pues no encontrarme con un accidente o algo para poder llegar a mi casa y poder empezar como a dar estos cuidados a Regina. Entonces, para mí se convirtió esto en una forma caótica de sobrevivir. Y justo como dice Xochitl, me decía Margarita, pues tienes derecho a solicitar que te hagan un cambio de trabajo. Hice todo el movimiento, fui hasta la Dirección de Educación Especial del Estado de México y después de como 3 vueltas que me hicieron dar a Toluca para que me pudieran atender, cuando ya por fin me dieron esa cita, la persona que me atendió, la verdad, híjole, me dijo unas cosas que todavía no puedo creer. Me preguntó por qué estaba yo buscando que me reasignaran a un trabajo más cercano a mi domicilio. Yo explicaba por qué tengo una hija que requiere este tipo de cuidados y su respuesta fue, ¿y no tiene marido? Y yo, bueno, sí, estamos en una situación en la que tenemos que alternar los cuidados porque económicamente es muy caro mantener a esta niña. Y su respuesta fue, ¿y no tiene una mamá que le ayude a cuidar a su hija? Mi respuesta fue, mi mamá trabaja y no tiene una hermana que le ayude a cuidar mi hermana trabaja. Decía, bueno, entonces que ahí está la respuesta, maestra. Tú no trabaje. O sea, usted no puede trabajar ni puede cuidar. Entonces, yo le invito, a que se cuestione cuáles son sus prioridades. Esa fue la respuesta de este servidor público en el área de educación especial. Imagínense qué ridículo suena eso. Y el enojo fue tan grande para mí que se convirtió en un reto y dije, bueno, pues esta es la vía diplomática, hagamos la vía legal y pues utilizando estos derechos que tenemos relacionados con los ajustes razonables para ejercer al cuidado, que si por ahí ustedes no habían escuchado de eso, pues les cuento que tenemos el derecho de que se nos haga un ajuste a quienes ejercemos este tipo de cuidados cuando hay otra persona
que está demandando nuestra asistencia. Y entonces fue a través de este proceso de un amparo y vía sindical que yo logré que me movieran de donde estaba trabajando para acercarme a mi domicilio. ¿Cómo ves, Lucero? ¿Querías decirme algo? Sí, sí, o sea, que dónde vive, o sea, que lo busquemos, ¿no? O sea, qué coraje. O sea, solo lo dices y mira, nada más sentí mi estómago así de, o sea, de por sí ando con el bruxismo y ahorita sentí así como que no inventes, o sea, ¿qué clase de gente es esa? Es muy difícil y por eso muchas personas desisten, pues, de hacer esos ajustes o de pedir ese apoyo, ¿no? O sea, de pedir eso que tienes derecho, pero dices, ¿para qué? Si ya sé cómo me van a tratar, o sea, me lo evito, o sea, creo que sí es de las cosas por la que la gente dice, como decía Sushi también, no quiero perder mi trabajo. Entonces, pues me aguanto y pues no se vale, o sea, no se vale que nos traten así. Y pues ya hay muchos casos, ¿no? Que conocemos y pues bueno, no vamos a hablar de eso. Vamos a escuchar a Fabiola con su comentario, por favor. Gracias. Pues soy médica, como verán aquí al fondo estoy en área de trabajo, por ese motivo no los acompaño en vivo en esta reunión que para mí es importante transmitirle mi sentir. La primera pregunta que voy a contestar es ¿qué son las responsabilidades de cuidado? Para empezar, asumir la responsabilidad, la frase, el término responsabilidad es una obligación, es un deber de responder ante la necesidad propia y de otra persona y que eso genera una consecuencia para bien o para mal. Puede ser una responsabilidad que yo adquirí buena, pero también puede tener un desenlace malo. Entonces, creo que es un compromiso que debemos de asumir todas en su mayoría mujeres, que se nos asume desde que nacemos, desde que somos pequeñas, a cuidar. Entonces, esa palabra responsabilidad es muy grande, es muy amplia y también tiene sus repercusiones legales. Y cuidados, pues es la protección hacia otra persona, que en su mayoría, pues como les mencioné, somos mujeres y que en nosotros pues queda esa carga que debemos de hacer, de cuidar no solamente física, porque hay unas mujeres que nos llegamos a las cimas de la columna, hay mujeres que nos enfermamos, como en mi caso que tengo problema cardiológico por mi nivel de estrés, pues tanto por cuidar, que es lo que me dijo mi cardiólogo, síndrome de fatiga crónica, como también fatiga mental, ¿no? Entonces, las mujeres en su mayoría, cuando cuidamos también nos vemos afectadas en nuestro bienestar, en nuestra salud, porque cuidamos a otra persona y nos dejamos de cuidar a nosotros. Entonces, para mí, la responsabilidad de cuidados es eso, es dejar nosotros de cuidarnos a nosotras mismas para cuidar a otros. Hay muchas mujeres que no nos asumimos cuidadoras, pero que se nos asigna esta responsabilidad. Entonces sí considero importante que el cuidado hacia otra persona, intenso o extenso, siempre va implicado de carga, tanto física o emocional para nosotras las cuidadoras. Gracias. Contestando a la siguiente pregunta, ¿qué condiciones laborales enfrentamos las madres que cuidamos, pero también somos jefas de familia? ¿Qué derechos nos han sido negados o no reconocidos? Considero que las condiciones laborales a las que estamos sometidas, en su mayoría mujeres, son malas, debido a que no se nos contempla las licencias de cuidado, no se nos contempla que pidamos permisos frecuentes para citas médicas de nuestros hijos. Algunas que tenemos sindicatos, pues nos dan licencias o pases de salida, pero son de 2 horas, pero a veces esas 2 horas apenas son en el traslado que tenemos que efectuar para nuestros hijos. Es ir a la casa, ir por ellos, llevarlos al hospital a su cita médica, regresarlos, y esos son traslados que también implica tiempo, y esos pases de salida de 2 horas no nos alcanza. Entonces nos vemos obligadas a faltar, o bien a pedir favores a nuestros patrones para que nos dejen salir a esas citas, a cuenta de vacaciones, a cuenta de días, a cuenta de permisos, a reposición de esas horas que uno sale. Y bien sabemos que las citas médicas siempre implica
ser pacientes, o sea, las personas que vamos a citas siempre tenemos que esperar, el médico no es maquila, entonces a nosotros siempre nos dan prioridad por, en mi caso soy compañera y pues algunos sí nos aceptan, pero en este caso la mayoría nos vemos obligadas a eso, a pedir favores para citas. El convenio 156 de la OIT, que tiene 45 años sin poder firmar, México, a nosotras nos beneficia en mucho, porque son permisos que a nosotras las madres cuidadoras o las personas trabajadoras nos protegen para poder salir a citas sin perder el día, sin un descuento. Y pues es importante que esas condiciones laborales estén reflejadas en la Ley Federal del Trabajo, que también las cuidadoras o los cuidadores, los que cuidamos, se nos den permisos con goce de sueldo, que no nos castiguen laboralmente con descuentos, porque de eso depende la salud de nuestros hijos. Gracias. Bueno, otra historia de terror, ¿verdad? O sea, lo que nos decía, ahora sí que ejercer la fuerza. Digo, las leyes por la fuerza y los sindicatos, ¿no? No sé los sindicatos para qué sirven, pero vamos a leer los comentarios que tenemos por acá. Alfonso Bautista, que ha estado con nosotros desde ayer, gracias, Alfonso, nos comenta: la violencia está a la orden del día. Cuando los cuidados me estaban comiendo, estaba en un posgrado en la UNAM. Mis sinodales eran 3 extranjeras muy famosas. No les digo sus nombres porque una de ellas la van a reconocer. Ay, no nos diga. Sí, cuéntanos, a ver, que nos cuente ahí en privado. En un tutoral, ese semestre fue el más duro porque dormía un par de horas para llegar a la meta muy alta. No logré, entonces, viendo mi carencia, me dijeron: pues ha llegado a la hora de no dormir. Fue un shock. Luego una de ellas, alemana, aparte me dijo: mi madre también padeció demencia, la tienes difícil, un poco como burlándose. Así que las entiendo perfectamente y las abrazo con todo mi corazón. Y acá hay otro comentario de Raquel que nos dice, bueno, sí, ahí, espérenme. Raquel nos comenta acerca de su caso. Nos dice: ha sido toda una travesía los cuidados de mi hijo Juan, con un diagnóstico mal, que fue pérdida de tiempo. Con la insistencia, persistencia y mucho amor seguimos. Cuando llegó Juanjo, cambió mi vida. En un principio combiné mi trabajo y las terapias. Mi esposo me apoyaba, pues él trabajaba afuera. Con el tiempo se agravó la situación, que terminó dejando su trabajo para dedicarse al cuidado, pues es muy pesado para una sola persona. Y para una sola persona, pues hay ocasiones que por su condición del espectro autista no duerme. Y aquí, esperen, es que esta computadora, bueno. Y Alejandra Sánchez nos decía: todas las que somos mamás y trabajamos nos enfrentamos al estrés que representa cuidar y trabajar. Cuando tienes un hijo con discapacidad, ese estrés se multiplica por 1000. Pues sí, ya aquí estamos viendo los comentarios. Y nada más queríamos, antes de pasar a la siguiente pregunta, comentarle a Xochitl, que creo que ya vio el mensaje, pero que parece que tus audífonos no, algo tienen un ruidito ahí que estamos así como, uy, uy, uy. Ojalá que puedas. Prende tu micrófono y vamos a la siguiente pregunta, eh, que es: ¿qué tipos de apoyos o políticas necesitan para dignificar el empleo y garantizar sus derechos? ¿Qué derechos anhelas? Ay, esa está mejor, o sea, la realidad o la ficción, pero ¿qué derechos son los que anhelas y los que les hacen falta? Ok. Bueno, no sé si me escuchan bien. ¿Sí? ¿Se escucha todavía? Ajá, es que se oye como un rasposor. Bueno, ese que oyen ahí es Emilio. Falta. Perdón. Se oye que, a ver, habla, Xochitl, tú habla. Sí, mira. Bueno, quisiera comentarles un poquito de Es que, la situación que perdóname, tienen. ¿Sí? es que se oye como un rasposito, o sea, como si arrastraran algo. No sé si te choca el en tu ropa o algo, o sea, tu micrófono, entonces se distorsiona un poco. O no sé si está mi ventilador, tal vez que se escuche. A ver, déjame apagarlo. O si te los quieres quitar, Gracias. aunque se escuche de fondo ruido, no hay problema. A lo mejor es que luego a Nada más veces se ruidoso que dañan. Emilio. Es que no sirve el de la computadora y solo las escucho con este. A ver, no sé si, ¿cómo me escuchan?
¿Sí? mucho Ajá, mejor. se oye Ah, ok, mejor. ok, Gracias. ok. Ok. Ya él fue prematuro. Nació a las 31 semanas. Nosotros por ley tenemos incapacidad por, ay, ¿cómo le llaman? Se me fue la palabra. Por maternidad, ¿no? Que te dan, pues mientras tienes a tu bebé y eso, ¿no? Él como fue prematuro, pues ya me quitaron la incapacidad que se da un mes antes de nacer, ¿no? Que te dan. O sea, ya nada más me disminuyeron. O sea, ya no supe ni cuántos días me dieron. Todo el embarazo estuve hospitalizada, estuve mal. Primero me descontaron, primero me pagaron la mitad del sueldo, luego ya no me pagaron nada. Ya cuando nació ya él, ya me volvieron a pagar completo, pero no me dieron toda la incapacidad, justificando de que, pues como había nacido antes y eso, pues ya no me podían dar toda la incapacidad. Él estuvo hospitalizado 2 meses cuando nació. Entonces sí fue muy desgastante el tener que regresar a trabajar y el niño todavía hospitalizado. Ahora sí que, pues de ahí del hospital, pues pasar a verlo, ¿no? Y en lo que te lo daban ya de alta y poder hacer todas las adecuaciones y el poder ver cómo lo íbamos a cuidar, o sea, todo esto, ¿no? Entonces yo creo que ahí, eh, pues las políticas sí deberían de tomar en cuenta todas estas situaciones. También hay pues como que ¿cómo se le llamaría? Algo que tenemos las mamás que, que lactamos, ¿no? Que se llama una hora de lactancia materna hasta que los niños cumplen 8 meses, porque te dan la oportunidad como de que pues están chiquitos, los tienes que ir a cuidar más tiempo y te dan esa hora de lactancia, ¿no? Y yo digo, pues está súper bien. ¿Y por qué esa hora no también se podría como que agregar pues a las madres que cuidamos, ¿no? Digo, yo sé que es poquito tiempo, pero pues por algo se empezaría, que eso es algo que yo pues pondría en la mesa, anhelaría que me dieran una hora de salir más temprano para poder cuidar más allá a él, poder obtener una licencia con goce de sueldo por motivos familiares y médicos. Obviamente estas licencias pues serán debidamente justificadas con recetas médicas, con todo lo que hacemos, ¿no? Digo, eso yo creo que no habría inconveniente para nosotras, pero es su anhelo, poder obtener una licencia con goce de sueldo cuando la requieran para tener oportunidad de cuidar a Yael. Más en cambio no la hay, como ya se ha venido comentando, pues el desgaste físico ya te llega ya en un tiempo, ya él ya tiene 19 años, yo ya tengo 25 años de antigüedad. Entonces sí, realmente sí es cansado. Realmente también para estudiar no me dieron los apoyos que yo necesitaba, que yo requería. Me cambiaron mi turno. Ahora sí que yo estudiaba de lunes a viernes cuando hice el posgrado y trabajaba sábados y domingos. No descansaba ningún día. Yo de verdad quisiera pues superarme más. Mi anhelo es hacer un doctorado, pero tanto económicamente como físicamente yo creo que ya no me está dando. Ya no, pero, pero pues sí, lucharé por obtenerlo. No hay nada difícil en esta vida, todo se puede hacer, pero sí, Ajá, obviamente, conforme pasan los años, nos cuesta más trabajo. Más trabajo, claro. ya él ya está más grande, ya el desgaste físico ya es más, tanto para su papá como para mí. Pero bueno, eso son los derechos que anhelo para mi empleo. Muchas gracias, Gracias. Xochitl. Sí, no, pues, o sea, dijiste doctorado y yo dije, ay, qué ganas le quedan a la compañera. Pero muchas felicidades por tener ese deseo, porque pues nuestra mente también todavía tiene que activarse de otra manera y creo que el estudio pues te hace eh, pues salirte de este mundo en el que estamos metidos por los cuidados, ¿no? A ver, Milla, tú cuéntanos tus anhelos. Son demasiados. Bueno, Son, resúmalo, por favor.
Pues Mauro, el primero es un anhelo a nivel social y tiene que ver con el reconocimiento al desarrollo personal, que es justo lo que mencionaba, el hecho de que tú estés ejerciendo estas labores de cuidado cuando maternas, te pone en una situación en la que a nivel social, te considera egoísta que tú quieras tener este desarrollo, como dices, ocho, yo quiero hacer un doctorado, ¿no? Y creo que eso en parte contribuimos la mayoría de las personas, ¿no? A pensar que tenemos que limitarnos porque no estamos ejerciendo esa maternidad. Hay muchísimos videos en redes sociales en donde cuando un menor o un infante o adolescente tiene un accidente, lo primero que se cuestiona es dónde estaba su mamá. Yo, o sea, cada vez que leo ese mensaje digo, si la mamá no es la única responsable, ¿dónde está la familia? ¿Dónde está la comunidad? Cuando yo era pequeña, la vecina sabía quién era yo. Ahora ni siquiera mis vecinos saben cómo me llamo. O sea, esto es una responsabilidad conjunta. Y se nos olvida que ese cuidado también tiene que aterrizar al territorio en donde volvamos a esos tiempos en los que nos preocupen todos los que están a nuestro alrededor y que promovamos como ese nivel de cuidado comunitario, ¿no? Entonces, a nivel social, pues sí, dejar de recibir esa crítica de por qué estás trabajando, ¿no? Que además en este siglo, pues la mayoría tenemos que elaborar si queremos tener una vida digna y el segundo anhelo tiene que ver con eso, el garantizar esa vida digna no nada más a través de una pensión, no nada más a través de este tipo de programas o este tipo de acciones que como se dispersan de acuerdo con eh, em, estadísticas que no están bien gestionadas o que no están bien elaboradas, nunca terminan de cubrir todas las necesidades que se tienen. Yo, a pesar de tener seguridad social, llevo 2 años amparándome contra ISEMIN porque no me dan los medicamentos de mi hija. Yo los tengo que comprar, entonces mi sueldo se va a comprar medicamentos. Entonces se vuelve un círculo vicioso en el que tampoco puedo pedir que se me reduzca mi horario laboral porque no alcanzaría con esa reducción de salario a cubrir las necesidades médicas de mi hija porque el mismo sistema no las provee. Entonces se vuelve como ese círculo, ¿no? Ahora, yo escucho mucho que ahorita que estamos hablando del sistema de cuidado se habla mucho de la redistribución. Me preocupa que dentro de ese proyecto no se considere que para haber redistribución se tiene que tomar en cuenta que si queremos que los hombres participen en este cuidado, pues ellos también tengan acceso a esos derechos, por ejemplo, las licencias. Mi esposo no tiene derecho a una licencia de cuidados como la puede tener una mujer que está maternando. Entonces, si mi hija está hospitalizada más de 15 días y yo tengo que volver al trabajo, él solo va a tener 3 días para poder cuidarla y después tiene que regresar al trabajo y ahí se acabó el que como dúo dinámico podamos brindar esos cuidados. O sea, no hay manera de que se consiga una redistribución si no estamos hablando también de garantizar que los hombres participen en ese acceso a poder dar cuidados. Y lo mismo ocurre con las visitas médicas, con la atención terapéutica, con incluso la atención a las escuelas. Yo que lo vivo en el ámbito educativo, continuamente veo mujeres asistiendo a las juntas, asistiendo a las firmas de boletas, asistiendo a los eventos. Muy pocas veces van los papás y muchos de ellos no van porque no quieran, no van porque no les dan permiso, porque si ellos abiertamente dicen, dame un permiso para ir a firmar la boleta de mi hija, la primera respuesta que reciben es, pues, ¿qué no tienes esposa? Pues, ¿qué no tienes mamá? ¿No puedes mandar a tu mamá? ¿No puedes mandar a la tía? O sea, esa mirada que se tiene acerca de las responsabilidades de cuidado y ese sesgo y ese prejuicio también está incentivado por el mismo sistema, ¿no? Entonces, es un anhelo para mí el que personas como mi esposo que le entran al cuidado, que sienten este compromiso, también se les garantiza este derecho para que realmente podamos cuidar en igualdad, ¿no? Y también lo veo en el caso de las familias con las que trabajo, ¿no? Cómo tienen esta enorme dificultad de conciliar cuando sus trabajos ni siquiera tienen mayor
¿cómo llamarlo? Mayor empatía para proporcionar esos permisos. Yo cuento con permisos económicos por el tipo de trabajo que tengo, que son, digamos, unos permisos que si justifico puedo faltar, pero las mamás de mis alumnos no tienen esos permisos. Ellas solo tienen sus días de vacaciones y tienen que utilizar sus días de vacaciones para ir a la escuela a tratar otros asuntos como a los que nos enfrentamos cuando hablamos de inclusión educativa. Entonces, estamos hablando de que se van generando como muchos programas, muchos servicios y muchas propuestas de ley, pero no existe esa integración y esa transversalidad para que realmente se puedan garantizar. Entonces, estas mamás que tienen a sus hijos con discapacidad en la escuela y tienen que trabajar, tampoco se pueden hacer presentes en la escuela porque no tienen permisos para hacerlo. Entonces, al final, esto se vuelve algo demasiado complejo y por esa razón, para mí es un gran anhelo el incluso que tuvieran la oportunidad de poder ir a la escuela y celebrar con sus hijas y con sus hijos sus vivencias y todo lo que ellos están haciendo en la escuela, como lo hace cualquiera otra de las compañeras que también está asistiendo a sus hijos. Por eso te digo que son muchísimas cosas porque hay tanto que se nos atraviesa respecto al cuidado, pero también cuando hablamos de ya cuidados más intensos, como lo es cuando tienes un hijo con discapacidad, pues la situación se triplica y se complica muchísimo más. Sí, y bueno, ya, o sea, sus voces están resuena y resuena acá. Ya hay comentarios y además, pues gente que se refleja, ¿no? En lo vivido. Pues yo ya no trabajo, yo sí dejé mi trabajo para cuidar. Entonces, pero aún así, pues trabajaba en un lugar que no tenía prestaciones ni nada porque era un negocio familiar. Entonces, no vives, la situación es igual, ¿no? Aquí, digamos, aquí en esta casa, pues también hay corresponsabilidad en el cuidado más no corresponsabilidad en lo económico, ¿no? Porque pues solo trabaja mi marido. ¿No? Entonces, pues es como también esa desigualdad, ¿no? Entonces vamos a escuchar a Fabiola y ya para cerrar porque se nos acaba el tiempo. Contestando a la otra pregunta, ¿qué tipo de apoyos o políticas necesitan para dignificar el empleo y garantizar sus derechos? Yo considero que los tipos de apoyo, aparte de esas transferencias, considero importante que a nosotras se nos apoye con escuelas de educación especial que sean públicas y que no condicionen a qué tipo de discapacidad tiene nuestro hijo a inscribir. Porque en mi caso fueron muchas escuelas especiales que se me negó la entrada a mi hijo porque no controla esfínteres, porque no come solo, porque no se sienta, porque requiere cuidados especializados. Entonces considero que sí debe de haber escuelas donde se brinden ese tipo de apoyos y que necesitan nuestros hijos con discapacidad. Eso nos ayudaría mucho a estar nosotras trabajando, pero también con esa tranquilidad de que nuestro hijo no corre un riesgo. Nos gustaría también que hubiera personas con capacitación profesional para cuidados, porque nosotras somos cuidadoras por ensayo y error. En mi caso, pues me ayuda mi profesión, pero en la mayoría de las otras personas es más difícil cuidar sin esa capacitación para aspirar sondas, para cambio de apósitos, para reaccionar en caso de una convulsión. Necesitamos también apoyos con asistencia personal para que brinden cuidados, porque sí, en nuestros casos necesitamos que personas también nos ayuden para cuidar a nuestros hijos con alta dependencia a cuidados. Y necesitamos ese reconocimiento del convenio 156 y que la Ley Federal del Trabajo se considere una licencia de cuidados, porque como les mencioné antes, hay permisos, son 2 horas, en caso de fallecimiento de una persona o enfermedad de un familiar, nos dan de 1 a 3 días con goce de sueldo, pero si nos salimos de esa línea, pues ya empieza el descuento. Sí, conservamos el trabajo, pero también las personas que estamos solas cuidando,
pues tenemos que estar en esa larga estancia hospitalaria porque nuestro hijo tuvo una recaída. Entonces es importante que nosotros estemos cuidando, pero también estemos con esa seguridad de que nuestro empleo lo tenemos conservado y que no dejemos de tener esos ingresos, ya que es indispensable para nosotras el tener un trabajo remunerado, pero también cuidar. De eso depende. Si yo fallezco, pues mi hijo queda con una pensión. Si mi hijo se enferma, pues es llevarlo a un hospital. En todo caso, hay trabajos informales, pero no tienen esas garantías laborales. Entonces sí considero importante que nos ampare la Ley Federal del Trabajo y que se reconozca el convenio 156 de la OIT. Gracias. Bueno, pues lo mismo, ¿verdad? O sea, sí es como muy complicado, entiendo perfectamente. Y bueno, ya se nos está acabando el tiempo y pues tenemos 3 minutos para cerrar. Nos vamos a robar tantitos minutitos de la otra vez. Ah, no es cierto, ¿verdad? Todavía tenemos tiempo hasta las 5, perdón. Ah, bueno, entonces podemos seguir platicando y leyendo todos los mensajes. Yo ya estoy así, perdón. Pero bueno, vamos con la última porque pues además es la que tenemos que echarle más ganas, porque pues luego tendremos nuestras memorias y entonces vamos a la lucha con estos mensajes que se han tenido estas sesiones, ¿no? Al rato ahorita acabando, los invitamos a quedarse al cierre para las relatorías, ¿no? Para que las compañeras nos cuenten qué es lo que pues ellas han recopilado de estas mesas y de estas sesiones que tuvimos ayer y hoy. Les agradezco de nuevo su participación y que nos estén también mandando tantos mensajes. Ya, entonces la última pregunta, y si nos podemos tardar, pues no mucho, pero nos podemos tardar. ¿Qué mensaje o demanda quieren hacer llegar a quienes diseñan políticas públicas o a quienes aún no ven el cuidado como un derecho? Xochitl, por favor. Sí, mira, yo aquí siento que, pues sí, reconocen al derecho como un cuidado, pero no solo es reconocerlo como un derecho, sino que nos deben de proporcionar las herramientas necesarias para realizarlos y proteger que nuestros hijos reciban esos cuidados, ¿no? Como comentaba Fabiola, pues nosotras tenemos la ventaja que estamos inmiscuidas en el área de la salud, ¿no? Como que no se nos ha hecho tan complicado esa parte de proporcionar los cuidados, porque ya tenemos pues una educación, ¿no? Ya estamos relacionadas con eso. Dentro de mi área de trabajo, pues tratamos de hacer la capacitación, ¿no? Cuando se van de alta, hacemos como una detección de necesidades, ¿no? ¿Qué es lo que va a necesitar su familiar cuando se va de alta? ¿En qué lo tenemos que capacitar? Pero ahí nos está fallando algo, que no lo vemos en el entorno familiar. Yo a lo mejor le puedo hacer muchas sugerencias, pero no estoy viendo a qué entorno familiar va a llegar esa persona enferma, ¿no? Esa persona que necesita esos cuidados. Entonces, ahí sí necesitamos otro tipo de acciones que las enfermeras gestoras de cuidados vayan directamente a la casa de los chicos para ver qué adecuaciones, para ver qué es dentro de lo que tienen, dentro de lo que se cuenta, qué es lo que les puede ayudar para hacer esos reajustes, tanto en lo físico como mamás, para que no nos lastimemos al cargarlos, dentro de la situación de limpieza. O sea, tenemos que estar inmiscuidas en su entorno para poder solventar todas esas necesidades de cuidados que tienen las personas que lo requieren, para poder asegurar que sean unos cuidados que realmente sean los que requieran, ¿no? Hablando de cuidados especializados, ya directamente con las personas. Milla.
¿Te repito Híjole, la pues pregunta? no, me quedé pensando en lo que decía Xochitl, como para no reiterar, porque obviamente esto que ella menciona para mí es importante. Lo que decía Fabiola también, de hay que ratificar este apartado en la Ley Federal del Trabajo. Es decir, nosotros estamos esperando que esto ya sea una consigna que nosotros podamos exigir en el ámbito laboral, porque cuando intentamos pedirlo de buena voluntad, pues siempre nos llevamos como este desacierto y esta enorme frustración de que se nos cuestione. Entonces, sí creo que es importante que, más allá de todas las acciones que llevamos para sensibilizar a las personas que nos rodean, de la comunidad, etcétera, para que entiendan por qué es significativo revalorar este trabajo de cuidado, también me parece que esto debe quedar asentado en una ley, que debe ser algo que se puede exigir, que pueda ser algo que se garantice, que sea efectivo, que no sean solo buenas intenciones y hablar de un sistema de cuidados que promueva que quienes estamos en el ámbito laboral, podamos acceder a estas garantías, que se desarrolle esta perspectiva de cuidado en el ámbito del servicio público, que así como ahora se habla de la ley Silla, ¿no? Que ahora está digamos, hay una consecuencia para estos jefes de las empresas que no les permiten a sus trabajadores acceder al descanso en términos generales, pues también se aplique cuando hablamos de los cuidados, ¿no? Esto es fundamental porque nos pone a nosotros en una situación en la que no tenemos que buscar la manera de que se nos garantice poder pedir un permiso. Cuando esto se maneja directamente con las autoridades cercanas a nosotros, nos pone en una situación muy difícil, porque entonces nosotros vamos a tener que negociar y negociar significa perder, significa dar a cambio algo que nos resta a nosotros en el ámbito laboral. Entonces, para mí es más importante que esto quede asentado en estos procesos y que así como se está promoviendo que se hagan capacitaciones para el desarrollo socioemocional de los trabajadores en las empresas, se considere también el tema del cuidado y qué están haciendo para promover también en los trabajadores que puedan acceder a proporcionar o a dar cuidados. Eso para mí creo que sería muy importante. Y hay otro aspecto que yo siempre repito a todos lados a donde voy y tiene que ver con que se exija que la profesionalización de todos quienes damos, acompañamos que damos cuidados, acompañamos a personas que cuiden, sí tengan este enfoque y esta perspectiva de derechos humanos, de cuidados, y de discapacidad. Porque a mí me parece absurdo que a estas alturas todavía nos tengamos que enfrentar con profesionales que cuestionan la forma como cuidamos, que nos quieren decir cómo debemos de cuidar, porque tienen ideas preconcebidas acerca de cómo deben de ser esos cuidados y sobre todo que nos ponen trabas para poder acceder a esos servicios. A estas alturas yo creo que esto debe ser una exigencia. Es parte de la ética de cualquier profesional que no hagamos eso. Sin embargo, en el sector salud y en el sector educativo es el pan de cada día. En todos lados. O sea, yo no sé por qué la gente es tan mala. O sea, ¿qué es lo que te hace no ser empático? O sea, con algo. O sea, es como ahorita decías, seguro, o sea, ahorita que hablan y hablan, ¿no? Esta persona que te dijo que si no tenías esposo y todo, seguramente es el discurso que le decía a un maestro hombre, ¿no? ¿Que no tiene esposa? ¿Que no tiene mamá? O sea, así como o sea, como han dicho, ¿no? O sea, y nomás le cambió, dijo, no, pues es maestra en vez de maestro y lo cambia. O sea, tienen como que ya todo ahí, el stock de malos tratos, pero no sé por qué. O sea, yo no entiendo la maldad de la gente. De verdad que es como difícil para mí entender que la gente no entienda o no pueda ser empático tantito. O sea, yo sé que todos estamos al riesgo de perder el empleo, pero no manchen, o sea, bueno, no sé. Vamos a escuchar a Fabiola a ver si no me da más la bilis. Contestando ya la última pregunta, ¿qué mensaje o demanda
quiero hacer llegar a quienes diseñan políticas públicas o aguardan o no ven el cuidado como un derecho. El mensaje que yo les envío es que a los tomadores de decisiones pues nos vean como madres, jefas de familia, que nos surge una protección laboral mediante licencias de cuidado y con goce de sueldo. Nuestros hijos demandan cuidados intensos, extensos y especializados. Por lo pronto, esto tiene que cambiar. Nuestros hijos demandan siempre un cuidado intenso, extenso o especializado. Y las madres siempre se nos pide cuando están hospitalizados que seamos las mujeres las que estemos ahí. Generalmente o en su mayoría no, los padres no son requeridos, siempre tiene que ser la mamá la que está ahí y las madres que si no trabajamos pues tenemos que ausentarnos de nuestros trabajos. Entonces sí considero importante que a quienes diseñan políticas públicas que se nos proteja, a las jefas de familia, a las madres que trabajan, porque en su mayoría las madres profesionistas o no profesionistas tienen que abandonar su trabajo o su carrera profesional por cuidar, porque no cuentan con ese apoyo del Estado, porque no hay esas políticas públicas donde se nos brinden estancias para cuidar, ni cuidadores especializados para que también no disminuyan esa sobrecarga física y mental. A nosotras las cuidadoras nos enfrentamos a ese desamparo de política, porque también nosotros necesitamos cuidar de sí, necesitamos nuestra salud mental, necesitamos atención médica y nuestros hijos nos tienen que tener bien para poder nosotros solventar la vida de otra persona. Entonces considero que es importante que los tomadores de decisiones vean al cuidado con ese valor que tiene. No nada más vernos como mujeres que somos madres. El cuidar tiene un compromiso porque es una vida que está a cargo de nosotros, depende de nosotros una vida. Entonces no se nos tiene que proteger a las cuidadoras laboralmente, económicamente, socialmente. Tiene que haber esa conciencia social de que las que cuidamos tenemos un valor y una gran carga física y mental. Nuestros hijos pues serán siempre personas, toda la vida bebés, toda la vida jóvenes, toda la vida demandarán cuidados 24/7. Entonces considero que sí se nos tome en cuenta, que esos tomadores de decisiones sean escucha de las organizaciones de la sociedad civil, porque solamente escuchándonos a nosotras, nuestras voces, se tomarán mejores ideas, mejores decisiones, porque nuestra vida también importa. Nuestra vida como cuidadoras es un valor incalculable y es un valor que toda la gente debe de concientizar. Las mujeres en su mayoría somos las que cuidamos y queremos que se nos proteja mediante la Ley Federal del Trabajo, mediante apoyos, pero también necesitamos tiempo libre, necesitamos también atención para nosotras. Muchas gracias. Bueno, gracias Fabiola, por si nos ves al rato. Si te vimos, te escuchamos fuerte y claro. Gracias Margarita por el apoyo técnico. Y bueno, pues ya, ahora sí, quedan 5 minutos. Entonces, rápidamente voy a leer un mensaje más de Facebook porque tenemos muchos mensajes. Las invito, Xochitl y Milla, a que se avienten un clavadito a Facebook a leer los mensajes, que aquí en el Zoom abran los mensajes para que vean tan bonitos mensajes que nos están dejando, las reflexiones que han dejado en nosotras y en nosotros, porque también hay compañeros que están aquí, cuidadores, que bueno, pues aquí voy a leer este que dice, para lo laboral es muy difícil, yo he sido taxista y era un trabajo que me daba los tiempos para las citas médicas y la escuela de mi niña. Es muy difícil conseguir otro empleo. Hoy en día vendo cosas por catálogo y mi mamá me emplea en una tienda de abarrotes y solo así puedo estar con mis niñas y no desatender las citas médicas. Y pues sí, esto de la informalidad creo que es de lo
la mayoría, ¿no? La mayoría de las compañeras que cuidan, pues no tienen esta fortuna de tener un trabajo fijo, ¿no? Un trabajo remunerado con, pues con todas las prestaciones de ley, ¿no? Entonces, pues ahí está otro tema. Ya lo seguiremos hablando o temas para el segundo encuentro o ya, bueno, de hablar de cuidados es no acabar nunca. Y bueno, eso es para lo que está Yo Cuido México, para poder dar a conocer estas voces, dar a conocer estas necesidades y podamos pues seguir caminando juntas, ¿verdad? Nunca más solas, dice por ahí uno de nuestros lemas, hashtags. Y bueno, pues les pido por favor que se despidan, que nos dejen sus últimas palabras, sus impresiones. Y a ver, Xochitl, cuéntanos. Bueno, despídete de la audiencia. Muchas gracias por la oportunidad de participar, contarles un poquito pues, de mi día a día. Pues nosotras como cuidadoras nos enfrentamos a muchos retos. No es nada imposible, todo se puede. Y pues yo creo que nos faltan muchas cosas por lograr, pero aquí estamos en la lucha. Muchas gracias. Gracias, Xochitl. Gracias, Ochil, por lo que compartes. Yo quiero dar un mensaje a todas las compañeras y compañeros que en específico hacemos labores de cuidado y que también tenemos trabajo aparte de digo, el trabajo remunerado, porque el que hacen nuestras compañeras en la parte doméstica también es un trabajo, solo que no se les paga por lo que hacen. Y tiene que ver con dejar de pedir permiso. Vamos a dejar de pedir permiso. Vamos a dejar de pedir permiso por ausentarnos para cuidar a nuestras hijas, a nuestros hijos, a nuestros familiares. Vamos a dejar de disculparnos. Yo creo que necesitamos, como dice Yana, hay un mensaje, empezar a tomar las riendas y acciones de esto que tiene que ya reconocerse a nivel social, a nivel político, a nivel jurídico, porque de lo contrario vamos a seguir absorbiendo responsabilidades del Estado, responsabilidades del gobierno. Esto de lo que estamos hablando, que es una sobrecarga enorme, es el resultado de que se ha familiarizado el cuidado y de que se nos ha hecho responsables de acciones que en otros países vemos que sí se llevan a cabo. O sea, hacemos de terapeutas porque no se nos da ese servicio y se nos juzga porque no lo hacemos correctamente. Yo no soy la terapeuta de mi hija. Yo no soy su fisioterapeuta, no soy su psicóloga, no soy su maestra. No quiero serlo. Yo solo quiero maternar, quiero ser la mamá de Regina y ya. Y hago estas labores de cuidado hacia ella que no tiene nada que ver con maternar. Por si a ustedes les queda la duda de cuál es la diferencia entre cuidar y ser mamá, pues es esa. Cuando hacemos la terapia, cuando hacemos cosas como este tipo de acciones a las que no podemos integrarnos en el espacio médico, por ejemplo, estas cosas que hacemos y que lo único que estamos, lo único que estamos logrando es que el Estado tampoco se haga responsable, son lo que yo ya no quiero hacer. Yo ya no quiero hacer eso. Y no lo quiero hacer porque también me ha desvinculado de mi relación con mi hija, porque el hecho de dar las terapias y hacer esto también ha generado que ella todo el tiempo esté molesta, que el tiempo esté pensando que nuestra relación es terapéutica y no de amor y de cariño. Entonces ya no quiero pedir permiso, ya solamente quiero tomar las riendas de mi labor como mamá y cuando tenga que buscar la garantía de mis derechos, que no me importe que me hagan caras y que se me cuestione, que me alejo del área laboral para irle a dar atención a la persona más importante en mi vida. Y yo les invito a que lo hagamos. Y que si nos encontramos con compañeros en el trabajo que no lo entienden, simplemente
busquemos ese apoyo en otros espacios, como lo es Familias y Retos Extraordinarios, con las compañeras, como lo es Yo Cuido, para dejar de hacerlo, para sentirnos fortalecidas y seguirlo exigiendo. Esto tiene que resonar. Tenemos que ampliar esas voces porque todas las personas cuidamos. Lo que pasa es que cuando no cuidas a alguien que requiere permanentemente esa intensidad de cuidados, es que las otras personas se sienten alejadas de esa realidad. Pero entonces esto que hacemos es lo que hace que esto llegue a los territorios y que las demás personas se den cuenta que mañana vas a ser tú quien lo va a necesitar y yo voy a estar ahí, yo cuido, va a estar ahí. Entonces, eso solo quería aportar porque ya, al menos yo ya estoy cansada de eso. Gracias, compañeras. Gracias, Milla. Nomás nos dejas chillando aquí con el sentimiento. Muchas gracias por este cierre tan lindo de esta mesa tan interesante y tan complicada y que, bueno, pareciera que no tiene fin. Esperamos que en algún momento alguien las escuche, o sea, que nos escuche y que se dé cuenta que están acabando con no solo la vida y el cansancio de estas mujeres, sino de sus hijos y de toda una familia. O sea, no es solo una persona ni dos, son muchas personas.